Si bien este 4.9 es una buena noticia y sobre todo si es en la primera de varias, hay un latiguillo que dijo Sergio Massa el día que asumió ahí en el Museo del Bicentenario, que lo repitió ayer en una actividad que tuvo, en una charla donde participó junto con Pablo Roca, y que viene repitiendo de Techint, y que viene repitiendo en varias notas y demás, que es: no puede haber orden macroeconómico si no hay orden social, paz social, y no puede haber paz social si no hay orden macroeconómico. Y creo que, esto se toca porque por más que Massa haga todo bien, pongamos que haga todo bien y que el mes que viene sea 4,5 o 5,1 y después baje un poco más y lleguemos a marzo-abril en el 3% y efectivamente las paritarias superen a la inflación y la gente empieza a estar mejor del bolsillo y demás. Nada de eso tiene cimientos sólidos mientras siga estando el país regido de la forma en la que está regido ahora por un tipo en una oficina en la calle Tacuarí y 4 tipos con sus despachos en el Palacio de Tribunales. Porque se vuelve todo frágil. Porque estás a una firma, a un fallo de que te tiren la coparticipación a la mierda y eso te hace volar por los aires todos los planes que tenías, todo el presupuesto, el déficit, todo, hay que acordarse siempre que hablamos de economía, como vamos a hablar ahora, que todo eso, incluso que si estamos mal, siempre se puede estar peor. Y que si estamos bien, estamos colgando sobre la tela de una araña por culpa de esta mafia que está tratando de tomar el Estado argentino. Ahora sí, 4.9 es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, sí. Perdón por toda esta introducción, pero creo que hay que ponerlo en contexto. Es cierto, y lo hablábamos en el programa con Caballero, tiene que ver con, la economía es política, por lo menos así me lo enseñaban en la facultad, y me parece que la manera en la que se puede resolver los límites que hoy te plantea un Estado o un poder paraestatal, como lo define Caballero a la justicia, es negociando y es haciendo política. Y pues nos puede gustar o no cómo está enfocado más o menos el ajuste. Ayer hablábamos con Mónico también y con Carla del tema de si las 20 o 24 lucas que se les va a dar a los trabajadores suena mucho, suena poco, demás. ¿Dónde está recayendo el ajuste y demás? Pero se está llevando a cabo, está claro que se está llevando a cabo un plan integral que esperemos que tenga resultados, pero se está llevando a cabo, se está implementando, porque no es esto el efecto de, es un paliativo, vamos a tener 2 meses de tranquilidad, después todo explota por el aire, porque no se está haciendo nada más que hacer acuerdos. Que no es poco, de hecho hablábamos de lo amplio que fue, y de hecho cuando uno empieza a ver el resultado dentro de lo que es el índice de precios, que como vos bien decís da 4,9, encontramos que los alimentos da 3,5, por debajo del general y por debajo de lo que se acordó con estos acuerdos de precios justos y precios congelados. Recordemos que abarca casi más de 40.000 productos, si sumamos precios congelados más precios justos, y el plan era que no suba más de 4%, bueno, subió 3,5 primer mes, o sea, lo frenaste una aceleración muy rápido, esto que se decía, si el auto va a 100 no lo podés llevar y la verdad que de 100 lo llevó a 60 o 70 para agarrar el Badén de manera bastante vertiginosa. Esto ya te plantea de cara a lo que va a ser el presupuesto del año que viene, donde se hablaba de un 62%, y uno, si va hacia atrás, todavía tenemos una inflación del 92%. Ahora, si uno lo que hace anualiza la inflación esta del casi 5, del 4,9, te da más cerca de, o por debajo de un 70% anualizado. Entonces, ya te estás acercando en noviembre a la meta es un promedio, ¿no? Sí, claro. Esperamos que diciembre cierre con un 3 adelante, como vos planteás, un 3 adelante que puede sonar mucho, pero con una inflación internacional y una devaluación programada, cuando uno suma ambos componentes, hay como un punto de fricción ahí del cual es muy difícil bajar. Yo tendría que bajar la inflación internacional y nosotros tener
otro tipo de moneda, entonces sería como un ideal, un 3, 3,5 sería como un ideal. Claro. Igual puedo hacer un comentario que Claro. me divertiva en todo esto. Me extraña usted, ¿eh? Siguiendo la metáfora del auto, ¿no? De agarrar, estar en 100 y bajar a 60, 70 para agarrar el badén. El auto se te hace pelota igual, ¿no? A 60, 70 agarrando el badén. No, por eso Ahora, es una inflación alta. sigue siendo una inflación alta, pero también sería un logro enorme. Primero, ayer ya se logró que por lo menos no salieran todos como salían a mansalva a hablar de la inflación. Obviamente tuviste críticas de parte de la oposición, pero ya ven que no vamos a estar por arriba del 100%, lo cual les corre a ellos algo que ya tenían preparado para atacar. Les corta la agenda. Les corta un poco la agenda, no salieron como salían siempre. Bajar del casi 100 al 70, 60 sería un logro muy importante. Ahora bien, 60, 70 sigue siendo una inflación muy alta en un año electoral, además. Sí, es muy alto, a ver, pero también es cierto de que estamos cerrando el año con paritarias que en su gran mayoría, los más altos, siempre pensemos que hay un amplio margen de la población que tiene que ver con informales, monotributistas, que quedan fuera de esta discusión, están en otro mundo y sobre los cuales hay que enfocar todos los cañones, y está un poco desenfocada esa situación. Digo, el tema de el potencial de trabajo, 13.500 pesos, 24.000 para algunos salarios, suena poco. Ahora es cierto que de darse esto sí vamos a empezar a ver, aunque sea muy paulatinamente, una recuperación salarial de poder adquisitivo. Esto que hablamos ayer de cuando las dos curvas se crucen y sí, tiene que ver con una inflación que desacelere y llega a un 60-70%, y con paritarias que están pautadas para buena parte, incluyendo buena parte del año próximo, en un 100 o incluso más, debería haber un aumento de poder adquisitivo y evitar que el principal riesgo de la política macroeconómica, no de los acuerdos de precio, que no se enfríe la economía. De hecho, ayer hubo, y con esto no quiero aprovechar el bocadillo para hacer un gran festín, pero ayer también se conoció un dato que me pareció bastante interesante y lo charlábamos, que tiene que ver con la actividad económica, un tercer trimestre que dio cerca de un 6% de crecimiento, y muy traccionado por el consumo interno, que es el principal componente de la actividad económica argentina, y es el que hay que cuidar, porque además es el verdadero que derrama es el consumo interno, que derrama en mayor consumo, mayor actividad, mayor inversión, y que hay que cuidar con mayor poder adquisitivo. Entonces también fue un buen dato de poder cuidar eso. Sí, hay otra también diferencia más allá de lo numérico, cuando vos bajás una inflación que estaba a punto de tocar el 10 mensual a la mitad. Ya no vamos a tener paritarias cada 3 meses. ¿Sí? Claro. Si se logra mantener una línea de un 5, después 4 y demás, se vuelve al régimen paritario que teníamos antes, 2 veces por año, una con una cláusula gatillo. Eso también te tranquiliza muchísimo todo, porque dejás de pensar, todo en esa cosa inmediata que había sido julio, agosto, no sé si se acuerdan, donde no podías planificar más que 2 o 3 semanas para adelante. Vos cobrabas un mes y no sabías cuánto iba a valer tu sueldo el mes siguiente. Encajonás un límite, por lo menos, es algo más. Lo podés visualizar. Cuando la inflación empezó a volar por esos niveles, recordemos que hubo meses como julio o como junio donde hubo remarcaciones en un mes, electrodomésticos, algunos alimentos de 2 dígitos, 10, 15, 20%. Sí. Se pierde cualquier tipo de termómetro, cualquier tipo de parámetro, y todo medio vuela por los aires. Me parece que también encajonar e ir llevando, en ese sí me parece que también los acuerdos de precios, mientras vos acomodás el déficit del gasto y demás, ir encajonando con los acuerdos te permite eso, de que no haya cualquier locura. Y un paréntesis, pensemos que también estos índices de inflación impactan, porque hay mucho que está atado a la inflación. Títulos públicos, bonos y los alquileres. Entonces, todo se indexa de una manera distinta cuando tenés que discutir ese tipo de cosas. Sí, y también me parece interesante detenernos un momento en cómo se logró esto. Sí, más allá de la opinión que uno pueda tener de Sergio Massa, de su pasado político y demás, como vos decías, encaró un plan con varias aristas en vez de medidas sueltas. Eso es un dato, y es importante porque hubo un debate en una época si hacía falta un plan, no hacía falta un plan y demás. Bueno, quedó claro que con un plan por lo menos es más fácil. No sé si no se puede sin, pero con un plan es más fácil. Y en segundo lugar, que me parece lo más interesante, volvió a poner en valor el poder del Estado, empoderar al Estado. Massa no se junta con los empresarios a pedirles por favor que hagan algo. Massa se junta con los empresarios a proponerles un trato. Miren, si ustedes hacen esto,
yo por el otro lado voy a hacer esto que les sirve, pero también tiene una pila de carpetas sobre la mesa con los datos de cada empresa, cuánto ganó, cuál es la carga impositiva que paga, cuánto pagan de salarios y demás, y utiliza esos datos para que esa negociación se tuerza en favor del Estado. Así es como se hacen las cosas, digamos, porque ya sabemos que cuando uno trata de pedir por favor, las cosas no funcionan, y cuando uno hace las cosas 100%, digo, por decreto, decreta la felicidad, tampoco funciona, ¿no? Hay que tener el pragmatismo entre una ortodoxia que Massa claramente tiene y una heterodoxia que también ha sabido aplicar, pues siempre tenemos que escuchar, los acuerdos de precios no sirven, los acuerdos de precios son una herramienta que ya está probado que no sirve, lo dice gente cuya única idea son herramientas que realmente está probado que no sirven. Bueno, acá los acuerdos de precios, por lo menos en un primer paso, sirvieron. Veremos, insisto, que pasa en los próximos meses. Venimos de años de serrucho, donde parecía que se calmaba todo un par de meses y después volvía a complicarse. Tendrá un examen el resto del verano en ese sentido. Bueno, diciembre es complicado, pero sí. ya arrancás con un 4-9. No se lo esperaba nadie el 4-9. Nadie esperaba menos de 5. Y algunas una cosa, mediciones privadas de la primera semana también dieron buenos datos. Sí, para diciembre. Algo que ejemplifica lo que vos decís fue una declaración muy breve que cito ayer a Massa cuando se reúne con los farmacéuticos o con la industria de la medicina, de la salud, que tiene que ver con el congelamiento, con este límite que le pone este tope de 3,8 para los próximos 4 meses de aumento, y le dice, obviamente nosotros reconocía que había un acuerdo en el cual también, digo, ahí la facilidad tiene que ver con el acceso a los dólares, y dice, ustedes nos van a poder controlar nuestro cumplimiento porque lo pensamos cumplir, como nosotros vamos a controlar el cumplimiento de ustedes. Y me parece que es eso la clave, lo que planteaba vos, que tiene que ver con lo de Massa. Digo, ver que esos acuerdos se cumplan, no dejar que sea un acuerdo de palabra entre... Un Estado un poco menos boludo, ¿sí? Y con un poco más de músculo. Y es que de eso se trata. Por un lado se conoció el número de inflación, que si bien sigue siendo un número muy alto, es una buena noticia sin dudas. Y si se sigue, digo, y si es la primera de una serie de buenas noticias en ese sentido, será aún mejor. Y por otro lado, la Corte Suprema, que volvió a asestarle otro golpe a la institucionalidad, o 2 golpes, mejor dicho, porque por un lado confirmó la condena de Milagro Sala de una manera absolutamente burda, ¿no? Por el momento en que lo hizo, por la forma en que lo hizo. Las lecturas políticas ahora las vamos a ir tirando de ese hilo, pero sin ninguna duda fue un mensaje mafioso. Y por otro lado, otra vez la Corte haciendo un enchastre, metiéndose en decisiones que corresponden a otro poder del Estado, en este caso al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, en lo que hace a la representación de esa Cámara ante el Consejo de la Magistratura. Recordemos que está presidido por el presidente de la Corte, que a su vez llegó a ese puesto votándose a sí mismo, todo sumamente desprolijo, todo sumamente poco institucional, aunque los defensores de la República no se estén rasgando las vestiduras, y todo sumamente inseguro en el sentido jurídico del término, algo que muchas veces se reclama, y vemos organizaciones empresarias, hasta gobiernos extranjeros diciendo hay que respetar la seguridad jurídica en la Argentina, y todo el enchastre que está haciendo la Corte Suprema no pareciera despertar la misma inquietud. A ver, para que se entienda el grado de incerteza legal y jurídica en el que vivimos inmersos los argentinos, la Corte Suprema en este momento está decidiendo o está utilizando criterios contrarios para decidir sobre temas análogos. ¿Sí? En general, una corte, un tribunal establece una jurisprudencia, cuando aparece un caso dice, bueno, estos casos se resuelven así, y eso derrama hacia abajo, aunque no obligatoriamente, el sistema argentino en ese sentido, digamos, permite que cada juez tome sus decisiones, pero de alguna manera sienta un precedente para que todos los casos similares se resuelvan de la misma manera. Ahora tenés a la Corte Suprema definiendo el caso A y el caso B de manera distinta según quién es la persona que está en la, digamos, en consideración. Y eso nos vuelve a todos los argentinos susceptibles de ser víctimas de la injusticia más profunda, que es que nos quiten la libertad, nos quiten nuestros bienes, y la verdad es que
eso atenta contra los principios más básicos de la Constitución, que son la igualdad ante la ley. Sí, lo cual quiere decir que el criterio de la Corte no es de la Corte. Digo, porque no es que entre una cosa y otra tuviste un criterio que se revirtió, como por ejemplo fue el 2x1, salvo para Rosenkrantz, que es el único integrante que no revirtió su criterio. Rosenkrantz sigue considerando que los genocidas tienen que tener el 2x1. Ahora, en este caso no tuviste una revisión en el medio del criterio. Es decir, que entonces el criterio ya no es de la Corte. Si la Corte puede, para dos cosas distintas, para dos cosas iguales, decir dos cosas distintas, es que efectivamente quien está escribiéndolo está por fuera de la Corte misma. Sí. Sí, y el gran peligro ahí es que ya no tenés parámetros objetivos que te permitan decir, objetivos entre comillas obviamente, pero que te permitan comparar a todos con una misma, un mismo horizonte, ¿no? Con un artículo, con una misma ley. Depende de la situación, es como elige tu propia aventura, ¿no? ¿Qué camino querés tomar? Podés tener distintos destinos partiendo de un mismo punto, es extraño. Nadie sabe si es inocente o es culpable. Ese Bueno, es el drama. Pensemos que la constitución de esta corte fue generada, entre otros, por Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo de la justicia, de esta justicia, así que imagínate cuál es el concepto que él tiene de lo que ayudó a armar, ¿no? Entonces, la verdad es que cualquier decisión que tome esta corte, ya desde el vamos, está como deslegitimada, ¿no? Desgraciadamente, creo que abusan de una cuestión en la que la política todavía no logró resolver, que es cómo se logra una nueva Corte Suprema. Creo que es una demanda cada vez más extendida. Bueno, obviamente faltan las manos para levantar, ¿no? En el Congreso. Sí, a mí lo que me preocupa más hondamente, más allá de la coyuntura, más allá del 2023, cuando se pierde la confianza de una sociedad en su sistema político, es un drama. Implica una crisis institucional de fondo. Es un drama que se puede estar transitando ahora, ¿sí? La proscripción de una candidata que representa a varios millones de personas le da descrédito al sistema político. Total. Cuando entra en descrédito el sistema judicial, es mucho peor, es un cataclisma. Porque cuando una sociedad deja de confiar en los jueces, que son los que tienen la última palabra sobre su libertad y sus bienes, porque un político te afecta, y te afecta muy directamente, pero está mediado siempre. Sus decisiones llegan hacia vos mediados. La Argentina, que viene viendo a su poder judicial de manera muy negativa desde hace décadas, es el peor conceptuado, incluso peor que los milicos, peor que la policía. Peor que la iglesia, ¿no? Ahora le está sumando a eso un nivel de intensidad a ese descrédito y de visibilidad de ese descrédito, porque hasta ahora era algo más privado, si se quiere. Cada uno sufría su pequeña propia injusticia en su hogar, el que tiene a un familiar privado de la libertad sin sentencia desde hace años, el que entró en un pleito por alguna cuestión comercial o con un vecino y se encontró que como la otra persona era amiga de un secretario del juzgado, entonces digo, todas esas pequeñas microinjusticias privadas que existen y desde hace mucho tiempo, ahora están tomando una forma pública. Y si esa forma no se canaliza desde la política, bueno, esto tarde o temprano necesariamente va a terminar mal. Sí, sí, tal vez para puntualizar, para quienes por ahí todavía no lo vieron y están en el destapeweb.com también. Sí. Fue la Corte, en este caso, de manera unánime, es decir, los 4 integrantes, Rosenkrantz, Rosati, Maqueda y Lorenzetti, que confirman este fallo de primera instancia al Tribunal de Jujuy en la causa Pibes Villeros y que decide confirmar los 3 años de prisión para Milagros Sala. Y a esto se le suma Gerardo Morales, que en su cuenta de Twitter ya salió a hacerse eco ayer mismo, diciendo que no solamente está acompañando esta decisión de la Corte, sino que además él iba a promover que sea de cumplimiento en cárcel común la detención. Hay que recordar que durante el macrismo se llegó a una instancia internacional, porque la Argentina no estaba impartiendo justicia, vinculada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que generó que pueda tener una domiciliaria Milagros Sala con también un montón de irregularidades. Bueno, el mismísimo gobernador sale a celebrar este fallo de la Corte, digo, total normalidad, ningún indignado, cuando Alberto sí
se pronunció sobre la condena a Cristina, salieron con la República en la mano. Bueno, acá nadie le alarma que salga a hablar de la condena a Milagro Sala. Y en ese marco, decir también, Nico, que hoy habrá una conferencia de la Tupac a las 15:30, que básicamente tiene que ver con esta decisión de la Corte, que la viene, sí, persiguiendo muchísimo todo el Poder Judicial, pero en concreto lo que hace la Corte es decir que desde 2016 a esta parte el lawfare sigue y está en manos de ellos. Absolutamente, y lo hace en vísperas de la final de un mundial, después de la proscripción de Cristina. Sí. Digo, la Corte está sentada sobre su expediente hace 3 años, no es casualidad que decidan ahora tomar esta decisión y ponerle la firma a este fallo. Ahora, recordemos que también lo que simboliza Milagro, ¿no? Son movimientos sociales. La Tupac Amaru es un movimiento social y político, es un movimiento social y político kirchnerista, digamos, después de tanta estigmatización. Ha sido Jujuy el laboratorio de todo lo que uno entiende como lawfare aplicado aquí en la Argentina, pero yo estoy recordando la foto ahora de Alberto yendo a visitar a Milagro, ¿no? A una clínica, ¿no? Y la Corte, cuando decide esto, también está de algún modo dañando, digamos, yo no sé si es la investidura de Alberto, pero sí al representante del poder político, ¿no? Si el presidente de la Nación cree que es inocente, si el presidente de la Nación considera que merece su visita para visibilizar que es víctima de una injusticia, y la Corte falla en sentido totalmente adverso, está clarísimo que uno de los dos tiene que resolver. No sé si Alberto resolverá mediante un indulto, que puede ser, está la posibilidad. La Corte ya resolvió ser lo más antidemocrática que puede, lo más horrible que puede. No hay una mejor versión de lo que ya está descalabrado como esta Corte. No existe esa posibilidad. Y además salió, ahora que mencionas Alberto, la resolución de la Corte sale 2 días o 1 día y medio después de que Alberto hiciera el acto por los 3 años de gobierno y hablara de que él se iba a poner del lado de los que estaban injustamente perseguidos, ¿no? Pareciera también ser una especie de respuesta a eso. Y sobre la política a mí me llama mucho la atención, vos dice que lo mencionabas a Gerardo Morales, la velocidad con la que redactan comunicados bastante largos y los publican inmediatamente después de conocida la noticia, ¿no? Pasó lo mismo con la condena a la vicepresidenta de la Nación, como si supieran de antemano, sí, muy de antemano, qué era lo que iba a suceder, salvo que tengan las dos opciones, ¿no? La carta de voy a celebrar esto y la carta de me voy a indignar, pero cuanto menos uno pareciera sentir que hay cierta información privilegiada o cierta injerencia. Sí, para contarle, digo, a la gente, la Corte no es que se junta de verdad en una mesa y dicen, che, vos qué pensás esto, yo qué pienso de otro, sino que hay vocalías, van pasando esa decisión por distintas vocalías y en general tienen acceso a las fuentes para saber ya en qué vocalía está de cada integrante de la Corte y más o menos alguna aproximación hacia dónde va a ir la decisión de cada uno de sus integrantes. Escúchame, la morigeración que le hacen de el estado de prisión que tenía Milagro en su momento, ¿no? Que le permitieron el arresto domiciliario, ¿no fue una intervención de la Corte Interamericana? Sí, fue de la CID. Interviene la CID. La comisión. Caso. Sí, interviene la comisión y ya estaba en Alto Comedero, en el penal de Jujuy, con otras presas y presos políticos de la Tupac, y finalmente, claro, tiene esta morigeración que hay que decir, tuvo un control que no tiene ninguna domiciliaria, porque justamente la domiciliaria como herramienta a nivel general está pensada para reinsertar en sociedad. No tienen las marcas del encierro. A Milagro le pusieron todas las marcas del lawfare en la puerta de la casa. Pero esto quiere decir que hay antecedentes y que muy probablemente si este tema llega a la Corte Interamericana, se falla en contra del Estado argentino. Por la miserabilidad de esta Corte. Porque si ya consideraron que era injusta y arbitraria la detención, y si eso llega a instancias de Corte después, ya hay un antecedente. Sí. Y por otro lado, digo, para completar el panorama del descrédito, y ya pasamos después al otro tema que está Cristian acá esperándonos para meter un bocado, todo esto pasa simultáneamente a esta exhibición, digamos, que pudimos ver por primera vez de manera desnuda la exhibición de la mafia, del lawfare, con el tema de los vuelos y con lo que se va sabiendo día a día, ¿sí? Por ejemplo, jueces que firmaron expedientes como si estuvieran en tribunales mientras estaban de paseo o lo que fuera que estuvieran haciendo el lago escondido, incluyendo en casos tan sensibles como el Ara San Juan, donde ahora se está pidiendo justamente la nulidad del actuado por esto mismo. Multitasking. Absolutamente multitasking. No paran de trabajar. No solamente descubrimos primero que los jueces y los fiscales iban de vacaciones juntos, que les pagaba, digo de vacaciones como cuando decimos iban a jugar al pádel o al tenis a Olivos. Nadie vio polvo de ladrillo en los zapatos de los jueces. Yo no creo que jugaran al tenis, la verdad. Para mí estaban haciendo otra cosa, pero bueno,
Por ahí fue lo vestimos de esa forma. De vacaciones, ¿sí? Después nos enteramos que esas vacaciones estaban pagadas por el Grupo Clarín. Después nos enteramos que esos jueces no solamente estaban incurriendo en dádivas, sino en cohecho, porque habían tomado decisiones respecto al Grupo Clarín antes y después de eso, e incluso respecto al anfitrión, respecto al EU. Bueno, ahora nos enteramos que durante el viaje mandaban a firmar fallos que beneficiaban a quién, a Mauricio Macri. Sí, estamos hablando de es la pieza Maíquez. que falta en el rompecabezas. Carlos. Estamos hablando de Maíquez en la causa por el área San Juan. Exactamente, sí, y que la denuncia además que ha hecho Zulma Burgos, hoy hablamos con Valeria Carrera, nos explicaba, presentaron una familia, pero porque en realidad es representativa presentar las demás, que es la mamá de Jorge Mealla, Zulma Burgos, incluye la planilla de vuelos que dio a conocer el destape. Sí, sí, por supuesto, porque además, sin esa planilla, sin esa investigación de Ari, estarían negando, dirían que no existió, dirían que es un invento, No, que claro. nunca estuvieron ahí, que los de las imágenes del aeropuerto son otros, porque total se ve medio borroso. Tenían barbijo, claro. Claro, realmente esa planilla es la pieza clave de toda esta cuestión. Te mostrarían el fallo diciendo yo estaba firmando Claro. fallos en mi despacho. Así es, Claro. así es.